Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estas macetitas. Las macetitas son muy fáciles de hacer. Tienen 8 centímetros del diámetro y 4 centímetros y medio de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros, los dos hilos deberían tener el mismo grosor, un ganchillo de 3 milímetros y medio, una bola de poliespan de 8 centímetros del diámetro o una mitad de la bola. La bola hay que cortar por la mitad y después cortar un poquito en la parte de abajo. Que la bola colocamos dentro de la maceta. En vez de la bola también podemos usar relleno sintético. Vamos a necesitar una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico. Subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador y todas las vueltas vamos a empezar con un punto de cadeneta. Entonces, vuelta número 1, cerramos con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Aquí hacemos un punto deslizado. El extremo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Y vuelta número 2, empezamos con un punto de cadeneta. Aquí podemos marcar el punto. Y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Así que hacemos 8 aumentos seguidos. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. 5 aumentos. 6 aumentos. 7 aumentos y 8 aumentos. Todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior, este punto no se teje, saltamos el punto y cerramos la vuelta. En esta vuelta hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos una cadeneta para empezar vuelta número 3, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir durante la vuelta número 3 es un punto y un aumento. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento, 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 un punto, un aumento y un punto y un aumento. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta.
En esta vuelta también hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4, empezamos con un punto de cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces, que es durante toda la vuelta, es 2 puntos bajos por separado. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, 2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos, 2 puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Al terminarla deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5, subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos, un aumento. Repetimos. Tres puntos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 8 puntos en esta vuelta. Al terminarla deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6, subimos una cadeneta, marcamos el punto. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Así que vuelta número 6 empezamos con 2 puntos por separado y un aumento. 2 puntos por separado, un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Tenemos 4 puntos y un aumento. Repetimos. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos. 4 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 puntos, un aumento. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Así completamos la primera serie. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Ahora hacemos otra pieza, igual que esta, pero con un hilo en color marrón. Vamos a continuar. Subimos una cadeneta y vamos a tejer 7 vueltas sin aumentar y sin marcar la base. Así que continuamos trabajando en vueltas cerradas. Tejemos en cada vuelta 48 puntos bajos. Tejemos 7 vueltas.
Ya tengo las 7 vueltas sin aumentar hechas. Deberíamos llegar a la altura del poliespan que vamos a colocar dentro. Antes de continuar, antes de terminar la macetita, vamos a tejer una vuelta en punto bajo y después otra vuelta en punto cangrejo sobre la vuelta número 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a añadir el hilo en la vuelta número 5. Y aquí vamos a tejer 40 puntos bajos. En la vuelta número 5 teníamos 40 puntos bajos. Subimos una cadeneta y tejemos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos que repetir, tenemos un aumento. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 'Aquí también repetimos. ...40 puntos, cerramos la vuelta con un punto deslizado, este extremo
vamos a pasar hacia el otro lado, hacia adentro. Y ahora tejemos una vuelta más en punto cangrejo. Subimos una cadeneta y tejemos un punto en cada punto. Cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, pasamos el hilo por el primer punto de esta vuelta, ahora por el último, lo escondemos. Podemos esconderlo dentro de la vuelta o dentro de la macetita. Cortamos el hilo, colocamos la labor, y volvemos a retomar el punto. En esta vuelta vamos a tejer también sin aumentar en punto bajo, y aquí vamos a añadir la base. Así que primero subimos una cadeneta como siempre, y ahora vamos, para unir la base, vamos a coger punto entero en la parte de la maceta, y en la parte de la base vamos a coger solamente la parte posterior del punto. Continuamos de esta manera. Antes de terminar, colocamos el poliespan. En esta vuelta vamos a tejer también el punto deslizado. Ahora cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja, antes cerramos el punto, enhebramos una aguja, y pasamos el hilo por el primer punto, y ahora por el último, y lo escondemos dentro.
Y ya tenemos la macetita terminada. Ahora tenemos que poner alguna planta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.